ASMR de El Soldadito de Plomo. Había una vez 25 soldaditos de plomo, hermanos todos, ya que los habían fundido en la misma cuchara vieja, fusil al hombro y la mirada al frente. Así era como estaban, con sus espléndidas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en su vida cuando se levantó la tapa de la caja en que venían fue: soldaditos de plomo. Había sido un niño pequeño quien gritó esto, batiendo palmas, pues era su regalo de cumpleaños. Enseguida los puso en fila sobre la mesa. Cada soldado era la viva imagen de los otros, con excepción de uno, que mostraba una pequeña diferencia. Tenía una sola pierna, pues al fundirlos había sido el último, y el plomo no alcanzó para terminarlo. Así y todo, allí estaba él, tan fuerte como su única pierna, como las otras sobre las dos. Y es de este soldadito de quien vamos a contar la historia. En la mesa donde el niño los acababa de alinear había otros muchos juguetes, pero el que más interés despertaba era un espléndido castillo de papel. Por sus diminutas ventanas podían verse los salones que tenía en su interior. Al frente había unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo. Este espejo hacía las voces del lago, en el que se reflejaban nadando unos blancos cisnes de cera. El conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más bonito de todo era una damisela que estaba de pie en la puerta del castillo. Ella también estaba hecha de papel, vestida con un vestido de clara y vaporosa muselina, con una estrecha cinta azul anudada sobre el hombro a manera de banda, en la que hacía una brillante lentejuela tan grande como su cara. La damisela tenía 2 brazos en alto, pues han de saber ustedes que era bailarina y había alzado tanto de sus piernas que el soldadito de plomo no podía ver dónde estaba y creyó que, como él, solo tenía una. Esta es la mujer que me conviene para esposa, eso dijo. Pero qué fina es, si hasta vive en un castillo. Yo en cambio solo tengo una caja de cartón en la que ya habitamos 25. No es un lugar propio para ella. De todos modos, pase lo que pase, trataré de conocerla. Y se acostó. Cuán largo era detrás de una caja de tabaco que estaba sobre la mesa, donde allí podía mirar a la elegante damisela, que seguía parada sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Ya avanzaba la noche. A los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja y toda la gente de la casa se fue a dormir. A esa hora los juguetes comenzaron sus juegos. Recibieron visitas, peleándose y bailando. Los soldaditos de plomo, que también querían participar de aquel alboroto, se esforzaron ruidosamente dentro de su caja, pero no consiguieron levantar la tapa. Los cascanueces daban saltos mortales y la tiza se divertía escribiendo bromas en la pizarra.
Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó y contribuyó al escándalo con unos trinos en verso. Los únicos que ni pestañearon siquiera fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella permanecía erguida sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire. Él no estaba menos firme sobre su única pierna, y sin apartar un solo instante de ella sus ojos. De pronto, el reloj dio las 12 campanadas de la medianoche y crack, abrióse la tapa de la caja de rapé. Mas, ¿creen ustedes que contenía tabaco? No, lo que allí había era un duende negro, algo así como un muñeco de resorte. «Soldadito de plomo», gritó el duende, ¿quieres hacerme el favor de no mirar más a la bailarina? Pero el soldadito se hizo el sordo. «Está bien, espera mañana y verás», dijo el duende negro. Al otro día, cuando los niños se levantaron, alguien puso al soldadito de plomo en la ventana. Y ya fuese obra del duende o de la corriente de aire, la ventana se abrió y de repente el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó con su única pierna en alto, descansando sobre el casco y con la bayoneta clavada entre dos adoquines de la calle. La sirvienta y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aun cuando faltó poco para que lo aplastasen, no pudieron encontrarlo. Si el soldadito hubiera gritado «¡Aquí estoy!», lo habrían visto, pero él creyó que no estaba bien dar gritos porque vestía uniforme militar. Luego empezó a llover cada vez más y más fuerte, hasta que la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. Cuando escampó, pasaron dos muchachos por la calle. «¡Qué suerte!», exclamó uno. «Aquí hay un soldadito de plomo, vamos a hacerlo navegar». Y construyeron un barco con un periódico. Colocaron al soldadito en el centro y ella se fue por el agua de la cuneta. Abajo, mientras los dos muchachos corrían en su lado dando palmadas, santo cielo, cómo se arremolinaban las olas en la cuneta y qué corriente tan fuerte había. Bueno, después de todo, ya le habían caído un buen remojón. El barquito de papel saltaba arriba y abajo y a veces gritaba con tanta rapidez que el soldadito sentía vértigos, pero continuaba firme y sin mover un músculo, mirando hacia adelante, siempre con el fusil al hombro. De buenas a primeras, el barquichuelo se adentró por una ancha alcantarilla, tan oscura como su propia caja de cartón. «Me gustaría saber a dónde iré a parar», pensó. «Apostaría que el duende tiene la culpa. Si al menos la pequeña bailarina estuviera aquí en el bote conmigo, no me importaría que esto fuese 2 veces más oscuro». Precisamente en ese momento apareció una enorme rata que vivía en el túnel de la alcantarilla. «¿Dónde está tu pasaporte?», preguntó la rata. «A ver, enséñame tu pasaporte». Pero el soldadito de plomo no respondió una palabra, sino que apretó su fusil con más fuerza que nunca. El barco se precipitó adelante, perseguido de cerca por la rata. Ah, había que
que se hacía más fuerte y más fuerte, y el soldadito de plomo podía ya percibir la luz del día. Allá en el sitio donde acabara el túnel, pero a la vez escuchó un sonido atronador, capaz de desanimar al más valiente de los hombres. Imagínense ustedes, justamente donde terminaba la alcantarilla, el agua se precipitaba en un inmenso canal. Aquello era tan peligroso que el soldadito de plomo, como para nosotros el arriesgarnos en un bote por una gigantesca catarata, por entonces estaba ya tan cerca que no logró detenerse y el barco se abalanzó al canal. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan derecho como pudo. Nadie diría nunca de él que había pestañeado siquiera. El barco dio 2 o 3 vueltas y se llenó de agua hasta los bordes. Hallábase a punto de zozobrar. El soldadito tenía ya el agua al cuello. El barquito se hundía más y más. El papel, de tan empapado, comenzaba a deshacerse. El agua se iba cerrando sobre la cabeza del soldadito de plomo. Y este pensó en la linda bailarina, a la que no vería más, y una antigua canción resonó en sus oídos. Adelante, guerrero valiente, adelante, te guarda la muerte. En ese momento el papel acabó de deshacerse en pedazos y el soldadito se hundió, solo para que al instante un gran pez se lo tragara. ¡Oh! ¡Y qué oscuridad había allí dentro! Era peor que el túnel y terriblemente incómodo por lo estrecho, pero el soldadito de plomo se mantuvo firme, siempre con su fusil al hombro, aunque estaba tendido cuán largo era. Súbitamente el pez se agitó, haciendo lo más extrañas contorsiones y dando unas vueltas terribles. Por fin quedó inmóvil. Al poco rato, un haz de luz que parecía un relámpago lo atravesó todo. Brilló de nuevo la luz del día y se oyó que alguien gritaba: ¡Un soldadito de plomo! El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido, y se encontraba ahora en la cocina, donde los sirvientes lo habían abierto con un cuchillo. Cogió con 2 dedos al soldadito por la cintura y lo condujo a la sala, donde todo el mundo quería ver a aquel hombre extraordinario que se dedicaba a viajar dentro de un pez. Pero el soldadito no le daba la menor importancia a aquello. Lo colocaron sobre la mesa y allí, en fin, cuántas cosas maravillosas puede ocurrir en esta vida. El soldadito de plomo se encontró en el mismo salón de donde había estado antes. Allí estaban todos los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa, el mismo hermoso castillo con la linda y pequeña bailarina, que permanecía aún sobre una sola pierna y mantenía la otra extendida muy alto en los aires, pues ella había sido tan firme como él. Esto conmovió tanto al soldadito que estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero no lo hizo, porque no habría estado bien que un soldado llorase. La contempló y ella le devolvió la mirada, pero ninguno dijo una palabra. De pronto uno de los niños agarró al soldadito de
y lo arrojó de cabeza a la chimenea. No tuvo motivo alguno para hacerlo. Era, por supuesto, aquel muñeco de resorte el que lo había movido a ello. El soldadito se halló en medio de intensos resplandores. Sintió un calor terrible, aunque no supo si era a causa del fuego o del amor. Había perdido todos sus brillantes colores, sin que nadie pudiese afirmar si a consecuencia del viaje o de sus sufrimientos. Miró a la bailarina. Lo miró ella y el soldadito sintió que se derretía, pero continuó impávido con su fusil al hombro. Se abrió una puerta y la corriente de aire se apoderó de la bailarina, que voló como una silfide hasta la chimenea. Fue a caer junto al soldadito de plomo, donde ardió con una repentina llamarada y desapareció. Poco después el soldadito se acabó de derretir. Cuando a la mañana siguiente la sirvienta removió las cenizas, lo encontró en forma de un pequeño corazón de plomo. Pero de la bailarina no había quedado sino su lentejuela, y esta era ahora negra